Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de los dínamos o generadores de corriente continua. Vamos a ver rápidamente las partes constructivas y vamos a analizar la conexión en serie, que es lo que nos importa. Las partes constructivas las podemos ver en este esquema animado. Podemos ver el estator, que el estator no es más que un imán que genera líneas de campo magnético en su interior, es decir, acá hay líneas de campo que van del norte hacia sur, líneas de campo magnético, y en el interior tenemos el rotor, que es una espira de cobre, una espira de material conductor, que está girando gracias al aporte de una fuerza externa, que puede ser un motor, que puede ser el viento si acá hubiera un sistema de paletas, o el agua. Cuando la espira esta comienza a girar gracias a la fuerza externa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cortar líneas de campo magnético que hay acá gracias al estator. Entonces, cuando se corten las líneas de campo, en esa espira o en el rotor va a aparecer una diferencia de potencial o un voltaje, como se conoce normalmente, que lo podemos utilizar para alimentar esta carga, que en este caso en la figura es una lámpara. Así sería el esquema genérico de todo un dínamo cualquiera. Normalmente las partes constructivas son distintas. En vez de usar un imán permanente para generar el campo, lo que se usa es un bobinado, es decir, se usa cobre, por ejemplo, en forma de bobinado, para que produzca el campo. El campo de este bobinado va a ser mucho más intenso que el campo de un imán y por lo tanto va a inducir más voltaje y vamos a poder conectar cargas más grandes. Obviamente, para que funcione este bobinado y genere las líneas de campo magnético, va a necesitar voltaje, corriente. Esa corriente la vamos a sacar propiamente de acá, de la espira que está rotando. Por eso los dínamos en conexión en serie se llaman autoexcitados. Si uno ve otros videos o lee otra literatura, va a encontrarse que, por ejemplo, en un dínamo de excitación independiente, este bobinado va a estar alimentado por una fuente diferente, por otro generador, no este. Por eso se llama de excitación independiente y no autoexcitado. El rotor también no va a ser esta espira solamente que está girando, sino que lo que vamos a hacer es poner una gran cantidad de espiras, porque entre más espiras haya acá, más se van a cortar las líneas de campo y más corriente se va a generar, y por lo tanto vamos a conectar cargas mayores. Entonces, de esta manera, obviamente esto va a encajar acá adentro. De esa manera tenemos el esquema de un generador. Bueno, vamos a analizar entonces ahora el circuito. Podemos ver todas las partes de la máquina conectadas en serie a los bornes de la máquina. Los bornes de la máquina son estos dos puntos que vemos acá. Serían estos de acá en el esquema animado. Son los bornes a donde se va a conectar la carga, como por ejemplo la lámpara. Este conjunto que estamos viendo acá vendría a estar representando al rotor. El rotor, bueno, generalmente se ve así porque es cilíndrico. Estos serían los carbones, que serían estos dos de acá. Recordemos que los carbones son para, junto con los anillos que están rotando, para rectificar la corriente. Vemos acá esta resistencia, que sería la resistencia de las espiras del rotor. Como son un material conductor, obviamente van a tener resistencia. Lo vamos a denominar con la letra RI. Vamos a conectar en serie a este rotor una resistencia, un bobinado compensador que va a tener su resistencia. El bobinado compensador o conmutador sirve para anular las líneas de campo que produce el rotor. Fíjense que esta espira está rotando, por ella va a circular corriente, por lo tanto va a producir líneas de campo que van a interferir con las líneas de campo del estator. Entonces, para evitar esa interferencia, que se lleve a cabo todo lo que ya explicamos, vamos a conectar un bobinado que anule el campo que produce el rotor. Bueno, y al rotor también conectamos en serie esta resistencia RS, que es la resistencia del bobinado del estator. Como está hecho también de material conductor, va a tener resistencia. Todo el conjunto conectado en serie, así van a representar al circuito. Bueno, y acá lo que tenemos también es el voltaje, la FEM, que se produce en el rotor, y la vamos a indicar con la letra E. Bueno, y el voltaje en bornes, que ya dijimos que está ahí indicado.
Vamos a ver ahora entonces lo del bobinado de conmutación, simplemente nombrarlo como sería. Acá tenemos la máquina un poco distinta a la que ya habíamos visto, pero en definitiva es lo mismo. Si yo la miro de frente, es decir, la miro desde este ángulo, lo que voy a ver va a ser el rotor, sería esta parte. Estos dos van a ser el estator. Y vamos a tener un bobinado de compensación para anular el campo que se produzca acá en el rotor. Y de esa manera no interfiera con el campo del estator, que son las líneas que van de norte a sur. Los bornes también, como marcamos anteriormente, y el circuito completo. Una de las preguntas interesantes que surge del análisis de este sistema es cómo se producen las líneas de campo en el estator cuando el dínamo empieza a funcionar, porque recordemos que el estator no es un imán, sino que es un bobinado. Entonces el bobinado solo va a producir líneas de campo cuando circule corriente por él. Entonces, si todavía no circula corriente por él, porque este bobinado del rotor no está generando corriente, ¿cómo empieza a funcionar la máquina? Bueno, funciona gracias al concepto de magnetismo remanente. Es decir, en el bobinado del estator, cuando yo lo someta a un campo magnético previamente a todo este análisis, va a producir líneas de campo después de que yo saque esa fuente de campo magnético. Esto por ahí quizás es más fácil de ver en los destornilladores que tienen la punta imantada. Bueno, esa punta imantada es lo que le permite pegarse a los tornillos y sacarlo más fácil. Esa punta imantada es magnetismo remanente, es un magnetismo pequeño que queda en el material y se puede usar sus líneas de campo para aprovecharlas y generar la corriente en este sistema de dínamos. Bueno, vamos a ver las ecuaciones para resolver los circuitos. Un resumen: a la derecha tienen el circuito para ir analizándolo. La ecuación general para la máquina, que es la ecuación que me permite calcular el voltaje en bornes, que generalmente es lo más importante porque es el voltaje que le va a llegar a la carga a nuestro aparato que queremos alimentar, como habíamos visto anteriormente, una lámpara. Entonces yo quiero saber cuánto voltaje produce la máquina, puedo usar la ecuación general, que es esta de acá. Recordemos que esta es la FEM, que es el voltaje que se produce en el rotor, y le voy restando cada consumo, le voy restando los consumos en RI, RC, RS y el de las escobillas. Le voy restando cada consumo hasta llegar a los bornes. Es como hacer este recorrido, ¿no? Parto de acá del rotor, tengo el voltaje máximo, que es la FEM, y le voy restando las caídas de tensión hasta que llego a los bornes, y sería el voltaje útil que tiene la máquina. Bien, también puedo aplicar la ley de Ohm. Sabemos que I es igual a V sobre R por la ley de Ohm. Acá la estoy aplicando a los bornes. Fíjense, yo me paro acá en los bornes y digo, bueno, en los bornes, ¿qué corriente tengo? Bueno, la única que hay en el circuito, que es una sola, porque es un circuito serie, y la denominamos con la letra I. Entonces, esa es la que va acá en la ley de Ohm. ¿Qué voltaje tengo que estoy parado acá? Voltaje de los bornes. ¿Y qué resistencia tengo? Bueno, la resistencia de la carga, que sería la resistencia de mi lámpara, por ejemplo. Bueno, para calcular potencia hay dos opciones. Tenemos la primera fórmula, que es la potencia es voltaje por corriente, y la segunda, que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Las dos fórmulas son equivalentes, me tiene que dar siempre lo mismo. Es más, esta ecuación puedo llegar a esta aplicando la ley de Ohm, simplemente reemplazando. No lo vemos en este video porque no tiene sentido explicarlo, pero son ecuaciones equivalentes. Presento las dos ecuaciones porque, según los datos que uno tenga, puede aplicar una o la otra. Generalmente para los bornes me va a convenir aplicar la primera. Yo estoy parado en los bornes, bueno, ¿qué voltaje tengo? Voltaje de bornes. ¿Y qué corriente pasa por ahí? La única que hay en el circuito, que es la misma. Entonces de esa manera yo puedo calcular la potencia que hay en los bornes de la máquina, y va a ser la potencia que llega a la carga. Generalmente es un dato que me interesa. Yo, sabiendo la potencia que produce mi máquina, puedo saber qué aparato puede conectar y va a funcionar o cuál no. Para calcular la potencia que se pierde en cada bobinado, bien, para eso nos va a convenir usar la segunda expresión. ¿Por qué? Porque vamos a tener de datos los valores de resistencia de cada bobinado.
Entonces, si por ejemplo quiero calcular la potencia que se consume acá en la resistencia del rotor o del inducido, aplico la segunda fórmula, me paro ahí y digo, bueno, ¿qué corriente pasa por ahí? La única que hay. ¿Y qué resistencia? RI. Lo mismo hago si quiero calcular la potencia que se pierde acá en RC. La corriente que pasa es I, la única que hay en el circuito, y la resistencia RC. Y así reemplazo también para el estator. Y la última, que es para sacar la potencia que se pierden en las escobillas. Como las escobillas estarían acá, son estos dos puntitos de acá, las escobillas y las delgas o los anillos. Bueno, voy a tener ese voltaje que hay que se pierde en las escobillas, que se pierde por rozamiento. Generalmente vale 1 volt, 1,5 volt, lo va a especificar el problema. Utilizo la ecuación de potencia V por I y multiplico por 2 porque son dos carbones con los respectivos anillos, ¿no? Bueno, eso sería todo para el análisis de los dínamos en conexión en serie. Si necesitan un problema resuelto, pueden escribirme a mi mail y podemos armar un video o les puedo explicar vía mail cómo se resuelven los problemas de dínamos en conexión en serie. Eso sería todo.